Hoy le vamos a hacer una pequeña entrevista a la señora Cecilia Naranjo. Espero que todos la disfruten. Doña Chila, díganos, ¿hace cuánto nació y dónde? Yo nací el 23 el 23 el 223 en enero, el 6 de enero ¿De qué año? del año, el año 23, ¿Y en qué sitio nació? aquí en Cartago, Oh, ¿sus papás cómo se llamaban? Ramón Erazo, ¿Y su mamá? Carmen Emilia Ferro. ¿Y sus abuelos? Mi abuelo de mi mamá llamaba José María José Luis María Ferro y mi mamá llamaba Carmen Emilia Ferro. ¿Y por parte de... Ah, mi mamita Milda, mi mamita, la señora de Jesús María Ferro, llamaba Hermilda Ceballos del Ferro. ¿Y por parte de papá? Por parte de papá, mi mamá, mi mamita se llamaba Evangelina Erazo. Y mi papá Ramón Erazo. Y, y el, Ah, yo no sé el papá de mi papá quién es. correcto. No me queda. ¿Hasta cuánto... Doña Chila, ¿y cuántos hermanos tuvo? Tuve cuatro, porque eran 11, pero se murieron los otros. El uno se llamaba Beatriz Ferro, y el otro Arturo Ferro, y mi hermana Emma Ferro, De ellos tres, ¿quiénes más viven? yo nomás. ¿Usted era la mayor? Ah, y Arturo. No, Arturo, Beatriz era la mayor. ¿Quién seguía Después luego? seguía Arturo. De Arturo seguía otros que murieron ya. ¿Y usted es la menor de los Yo soy 11? la menor de todos. Oh. ¿Qué es lo que más recuerda de niña? ¿De cómo era Cartago, cómo era la gente, cómo se vivía? Cartago era un caserío pequeño y, y era formal la gente. ¿Qué existe hoy por hoy que en esa época existiera? La iglesia de Guadalupe, el Teatro Virrey y así la otra casa de Virrey y San Jorge, que llamaba Quisqueya Matriz. ¿Cómo eran las navidades en esa época? ¿Cómo las celebraban? Lo mismo que siempre. Ahora tiempos no había tanta exigencia como ahora. Eran pocos los entusiastas. ¿Qué son los regalos que recuerda de niña, del niño Dios? ¿Regalos? Nada. Yo no tuve regalos de niño Dios. Solo una muñequita que me regaló mi mamita Milda, lo tuve en Pereira. ¿Su mamita vivía en Pereira? Sí, ella vivía en Pereira. ¿Hasta los cuántos años tuvo la mamita? Hasta el 90 años duró mi mamita. O sea que hace poco ella murió. Sí, hace poco murió. Ella era la última. Y era la última mamita. Y bueno, y cuéntanos cómo eran, a los cuántos años se casó. Yo, a Sí. los 16. ¿Y cómo fue esos años antes de casarse? Muy, la vida mía era trabajar con mi mamá, ayudarle a mi mamá. ¿En qué trabajaba doña Chila con su mamá? Pues yo te ayudaba a lavar trastos, a cargar agua, a ver las matas y a barrer y en la casa. ¿Cómo Porque era a el lo último, trabajo? porque a lo último nos fuimos para una finca para Pierremoler. Ya nos acabamos de criar en Pierremoler. ¿Cómo era lo de la cargada del agua? ¿Era de muy lejos? No, del río La Vieja. ¿Cuántas veces al día cargaban agua para la... 2 veces, por la mañana y por la tarde. ¿Y a qué hora se levantaban? Por la mañana a las 6. Todos los días a las 6. Mm, ¿Y a qué hora se acostaban? por ahí a las 8 o 7. Aún en esa época todavía no había fluido eléctrico. No, nada de eso, ni había radio, ni había televisión, ni había nada de eso. ¿Con qué se divertían? ¿Qué jugaban cuando estaban niños? Al escondidillo nomás, Al lazo, a la al lazo, al comitiva. escondidillo. Cuando había como que las muchachas, nos juntamos varias amigas y íbamos al escondidillo. ¿A ver, qué amigas recuerda de esa época? Amigas, ninguna. ¿De esa época aún no tiene en este momento amigas que vivan? No, todas hemos muerto ya. Y cuéntenos, ¿cómo conoció a Don Seno? Lo conocí en Pierre Moler.
cuando fue a visitar a Arturo Soto, a la finca de Arturo Soto para poner una tienda allá. ¿Y cómo fue que se conocieron? Pues él fue allá y comenzó, nosotros estábamos lavando en la quebrada, Emma y yo. Cuando fue él allá, se fue para la quebrada y iba tirando las piedras, nos tiraba piedritas para que le volteáramos a ver y así ve, nos conocimos. ¿Y a los cuántos días se hicieron novios? Bueno, por ahí como los 3 meses. ¿Qué decía su mamá? Mi mamá, Sí. mi mamá alimentaba a trabajadores. No, pero ¿qué le decía su mamá de su A novio? mí, Sí, ¿tuvo muchos novios? no, tuve nomás dos. Uno que llamaba Luis Jaramillo y Jenny. Correcto. ¿A cuánto tiempo de haberse conocido se casaron? Bueno, a los 2 años. ¿Y quién es el hijo mayor? Fanny Naranjo, Fanny, Después de Fanny, Libardo, de Libardo de Héctor los mellizos que me murieron. ¿cómo se llamaban los mellizos? Germán y Oscar, Después de Germán y Oscar, ¿quién nació? Héctor, Héctor. Y Ah, lu- no, después de Germán y Oscar seguía Cecilia, sí, Cecilia. De Cecilia Gabriela, de Gabriela Nelly, de Nelly Melba, de Melba Mariela, de Mariela Rosalba y Ofelia, la menor, La hija mayor, ¿dónde nació? ¿Aquí en Cartago? aquí en Cartago. Todos nacieron en Cartago. Sí, no, Fanny nació en Piedemoler y Libardo también y Héctor. Los mellizos también nacieron en Piedemoler. De Nelly para acá sí nacieron todas aquí en Cartago. Ah, cuando se casaron, vivieron en Piedra de Moler mucho Mucho tiempo. tiempo en Piedemoler, viví mucho tiempo. ¿Cuántos años más o menos vivieron en Piedra de Moler? Por ahí como 10 años. Después se vinieron aquí a Cartago y ¿a qué dirección llegaron a vivir? A la casa, a la calle Sexta, Aquí de donde la la... abuelita, de la suegra mía. Después de... Todos estos, ¿hace cuánto viven entonces en Cartago? ¿Ah? ¿Hace cuántos años viven aquí en Por lo menos Cartago? 50 años. Y han vivido siempre entonces en el mismo sitio. Aquí hemos vivido toda la vida que vamos a morir. Cuéntenos, ¿cómo era en esa época hacer mercado, ir a la iglesia? ¿Cómo eran los domingos? Los domingos muy abundante de gente, y las fiestas había mucho catolicismo, había muchos católicos. Casi no habían evangélicos ni nada de esas cosas que hay ahora. Y los domingos entonces hacían los oficios temprano. Y hacíamos nuestra y nos íbamos, pero por la tarde no decían misa ni por la mañana, ¿De qué hora a qué hora? de 8 hasta 11. Y también había a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana también como que había misa, pero yo no iba a las 5 de la mañana, me da miedo ir por sol. Cuando había compañeras con quien ir, iba, pero cuando no, iba sola no podía ir. ¿Qué se dijo en Cartago cuando llegó el primer carro? El primer vehículo. Mucha fiesta, ¿Qué hizo la gente en Cartago cuando llegó el primer carro? mucha fiesta muy fuerte y cosas así, por otro. Y el primer radio. Pues también, ¿Qué llegó primero? ¿La radio, la televisión, el carro, primero el radio, primero fueron los carros, fue el radio, el tren? y el tren también. ¿Cómo era el tren en esa época? Mucha gente viajaba. Viajaba mucha gente en tren, pero la mayoría era puro en tren, o en mula, en tren o en mula. ¿Cómo era el trabajo de alguien que manejara mulas, el transporte en mula? Arrieros, eran Y arrieros antioqueños, o no sé qué pasa. Pasaban 8 o 10 mulas, o 12 mulas, hasta 15 mulas. ellos llevaban la mercancía de un lado a otro. Y lo que eran todos los Y alimentos. hacían toldas por allá y hacían y prendían fogatas y hacían comida y de noche. Después de que se casaron y vivieron en Piedramoler, la finca de hoy, ¿al cuánto tiempo la consiguieron? Ah, la finca yo, ¿O ya la tenían? primero teníamos finca Piedemoler, ¿Cómo se llamaba? Piedemoler, La finca se llamaba Piedra.
Después, Después, esa la tuve yo, herencia de mi papá. sí. Bueno, después compró una finca en las Margaritas, por allá por Albán. Después vendió esa finca y compró por la selva. Ya en la selva quedó de él hasta que murió. La selva es la finca que tienes en este Mm, momento. mm. Doña Chila sabe coger café, Yo no he ido a coger café nunca. nunca ha cogido. Yo una vez cogí un poquito ahí en la casa, alrededor de la casa. ¿Y qué tal le pareció? ¿Muy duro? Eso es muy duro. Eso es muy duro coger café. Cecilia se ha cogido café, se le mata a uno así el estar. Sí, bueno, entonces cuéntenos. La primera hija que tuvo fue Fanny. Mm. Ah, ¿cómo fue el nacimiento de Fanny? Fanny, Sí, muy doloroso. ¿por qué? Me estuve enferma como 3 o 4 días. Hasta que nació. Nació un jueves 6 de junio. ¿Qué otros nombres tenían para Fanny? Sonia. Pero él se fue a ponerle que Sonia y resultó con Fanny. Porque él era muy tomotrago. Se olvidó el Ah, sí, se nombre le olvidó el en nombre el camino. del camino. El nombre que traía ese día que nació Fanny era Sonia. ¿Recuerda la fecha en que nació? 6 de junio. 6 de junio. Nació a las 4 de la mañana. ¿Y qué dijo la abuelita? ¿Qué dijo su mamá? Muy Mamá, contenta. contenta de la niña. ¿Quiénes son los padrinos de Fanny, de Los bautizo? padrinos de Fanny era doña Claudina y Marcos, el cuñado. ¿Al cuánto tiempo nació el siguiente hijo? Como a los, tenía Fanny 18 meses cuando nació Olivar. ¿Y qué nombres tenían para Libardo? No, yo le puse a Libardo, que tenía un amigo conocido en Pereira que me gustó mucho el nombre de la Libardo y le puse Libardo. Después nació, Eh, los mellizos. Ah, Héctor. sí, El nombre de Héctor lo tenía buscado, el seno lo buscó Héctor y a Roberto le gustó mucho también el nombre de Héctor. ¿y quiénes son los padrinos de Libardo? Los padrinos de Libardo eran Manuel ¿Manuel qué? Castaño Sí. y doña Julia Naranjo. ¿Y los de Héctor? Los de Héctor, Roberto Naranjo y Elvia Orozco. O sea, los tíos. Sí, el tío y la señora Elvia. ¿Y qué dijeron cuando tuvieron la sorpresa de los dos niños? Después que nació Héctor, nacieron dos mellizos. Esperaban tan solo uno. Contentos. Bueno, yo esperaba uno nomás, pero nacieron dos. ¿Y Muy qué nombre? contento me puso seno, pero se fue a tomar trago y nacieron enfermos, con una enfermedad de esa varicela. Y después nació, Cecilia. ajá, ¿qué nombre tenían para Cecilia cuando iba a nacer? Yo no le tenía nombre. Él se vino a ponerla y la puso Cecilia. Cuando eso, ¿dónde vivían? Vivían En Piedemoler. en Piedemoler. ¿Y quiénes son los padrinos de Cecilia? Padrinos de Cecilia eran doña Claudina también y Robert y Marcos. Sí, entonces después nació, Ah, de Marcos. Fue Luis. Luis fue un sobrino de Marcos, de Seno, sí, y doña Claudina, después nació Gabriela. Gabriela. Gabriela también nació en la Ese finca. nombre lo traía yo a Gabriela porque yo tenía un tío que se llamaba Gabriel y lo puse Gabriela porque no tuve un hijo varón, entonces lo puse Gabriela. ¿Y cuáles son los padrinos de Gabriela? El padrino de Gabriela es doña Pastora y Marco Naranjo, el hermano de Seno. Después de que haber nacido Gabriela, se vinieron para Cartago. Sí, nos vinimos como cuando la violencia quiere moler, nos vinimos para acá, para Cartago. ¿Cómo fue eso de la violencia? ¿Por qué se tuvieron que venir? Horrible, eso fue muy horrible por ahí quiere moler. ¿Qué sucedía en esas épocas por allá? Mucha matanza, muchos muertos, ¿Por qué había matanza? por la violencia del 9 de abril. Cuando mataron a A Gaitán.
Nació, Que me vinimos de Piedemonte. Me vine yo porque si no se quedó allá. se vino con todos los niños. Me vine con todos los niños por, porque él se quedó allá. Porque dijo que él salía más fácil. Si le tocaba huir, huía más fácil. Y esa noche es que se tuvo que tirar él al río Presidio. ¿Quién llegó? Porque llegaron los matadores, los balanzos, a escalarle la tienda. ¿Ustedes tenían tienda? Él tenía tienda, ¿Cómo se llamaba la tienda? la fonda Piedemonte. Ah, o sea que doña Chila le colaboraba en las ventas en la tienda, en la fonda. Sí. Él mataba un novillo, dos marranos el sábado. Sí. Y todos los despendía el domingo. Ese gentío que había unos domingos bajaban de Colorada, mucha gente a mercar ahí. Después de cuánto tiempo duró la violencia? Como 2 años. Después pudieron regresar tranquilamente a la finca, Así, pero entonces tan solo de visita. así de visita porque yo me vine a vivir aquí en Cartago. Yo me quedé viviendo aquí en Cartago de residencial. ¿Qué fue lo que más le gustó de Cartago cuando llegó a vivir acá? Todo. Mi suegra me quería mucho. Y yo me iba muy bien con él. ¿Cuál fue la primera amiga que consiguió acá, en Cartago? ¿La qué? La primera amiga, Milla, amiga. amiga. Pues Elvia, que vivía aquí en Cartago ya. Y varias amigas. Las toros. Después de estar aquí en Cartago, entonces nació Nelly. Nelly. ¿Qué nombre le tenían a Nelly antes de nacer? Yo la puse Ana Nelly. Sí. Yo la puse Nelly y él la puso Ana. Entonces la escribimos Ana Nelly. Entre los dos siempre escogían los nombres. Sí, los dos. ¿Y los padrinos de Nelly, de Los padrinos bautizo? de Nelly eran de bautizo. Mi tía Claudina. Y, y Marcos. Sí. Cuando la niña mayor hizo la primera comunión, ¿la hizo sola o le hicieron varios? Cuando Fanny nació, cuando Fanny hizo la primera comunión, la hizo con Libardo. Sí. Libardo la hizo el jueves y ella la hizo el domingo. Después, ¿quién Ella más? estudiaba en Mercedes Abrego. Ujú. Y Libardo estudiaba en la escuela Caldas. La escuela Caldas es la que queda Yo no sé dónde quedará ahora. en la 12 con... No, en la Era 3. un Francisco Pereira, yo no sé. Ah, ya. Bueno, entonces nació Nelly y después nace De Nelly Melba. Melba. ¿Qué nombre le tenían para Melba? Yo le puse Melba. Los padrinos de Melba. Padrinos de Melba eran mi mamá y Arturo. Arturo el hermano mío. Luego nace... Mariela. Ujú. Mariela también hubo los padrinos, mi mamá y Arturo. ¿Qué nombres tenían para Mariela cuando iban a nacer? No, ya tenían yo le puse el nombre Mariela. Y se nos dio el nombre Mariela. Después de la primera comunión de Fanny, ¿quiénes fueron los segundos? Héctor le tocó hacerla Solo. Después la hizo... Cecilia con Gabriela. Las dos juntas. ¿En qué iglesia les tocó San la... Francisco. En San Francisco hicieron la primera comunión los 4. Los 5. Bueno, Héctor también la hizo allá. luego... Estudiaba aquí en la escuela Granada. ¿Dónde quedaba? Aquí en la sexta yendo para el río. Ah, sí, porque esa no la conocía. Esa no la había escuchado mencionar. Escuela de la Granada, llamaba la Granada. Yendo para el río por ahí por la sexta. Bueno, después de Melba nace Mariela. Y de Mariela, Ofelia. no, Patricia. Patricia. ¿Qué nombre le tenían a Patricia antes de nacer? Se le tenía a Fanny el nombre Patricia, porque cuando la Patricia nació ya casi me muero, porque la puso, ella le tenía el nombre Patricia, Patricia la puso,
Y el papá se fue a poner la Patricia y resultó con Rosalba. La puso Rosalba. Ella sí nació aquí en Cartago. Ella nació En aquí. la casa donde viven actualmente. Ella nació en Lotava. Yo vivía en Lotava, al frente del modelo. Ujú. Y en la Y casa, Mariela nació en la séptima, en una casa que había comprado seno a frente de Vicio Vanegas. ¿y Melba? Melba nació en la carrillera y Nelly también, la casa de Roberto. Ya. Y después la última en nacer fue, Ofelia nació en la casa donde vivo, ¿qué número es la casa donde vive? ¿Qué dirección tiene? calle Sexta, número 650. ¿Quiénes son los padrinos de Patricia? Padrino de Patricia. Ah, José y Dinora. José Castaño y Dinora de Castaño. ¿Y los padrinos de Ofelia? Los padrinos de Ofelia, José también y Inés Castaño. O sea que ¿cuántos hijos tuvo doña Nelly? De doña Chila. 12, ¿Cuántos? pero 12, pero no fueron bautizados sino 11. Porque el otro no, el mellizo no se bautiza. Roberto les echó el agua a todos, pero no fue bautizado. Oscar. No, pero sí fueron bautizados. Sí, les echaron el agua. Sí. Bueno, Todos bautizados en San Francisco. ¿quién los bautizó? ¿Qué padre? Yo ni me acuerdo. Ah, Roberto Correa, como que era el padre, el párroco de ahí. Y este Tobías Genao también. Doña Chila, y ahora cuéntenos, ¿cómo eran las navidades? ¿Cómo las celebraban cuando estaban ya todos sus hijos? Pues mal, todos hacían ahí. Tomaba trago el esposo y juntaba con muchachos ahí. ¿Usted qué les hacía? Yo les hacía nativos, buñuelos y arequipe. Desde esa época tiene la paila Y les mataban marrán, a veces les mataba gallinas y haría un transporte cayera. y había niño Dios o no? Niño Dios, no, a ver, sí, bueno, último sí hubo niño Dios. Porque Les antes no se hacían, acostumbraba. primero sí no se acostumbraba, y al último sí les daba yo regalitos a los muchachos. Bueno, entonces todos fueron creciendo, Mm. estudiando. ¿Dónde estudiaron todos? La Estudiaron aquí en primaria. Cartago, la primaria hicieron aquí en Cartago. ¿En qué colegios? ¿En qué Eh, escuelas? en la escuela en San Granada hicieron Libarda hasta tercero, que no había sino hasta tercero ahí, en la Granada. El cuarto lo hizo en el modelo, pero lo perdió. Y no quiso estudiar porque yo lo metí a la brava al modelo. Y dijo que no estudiaba en el modelo. Y lo perdió. Con ese era este señor Montoya, Pablo Montoya, el director del modelo. Y lo perdió. Bueno, esto sí estudió hasta tercero ahí en la Granada. Porque ya en Pierremuelas estudia en primero y en segundo y estudia en la escuela. A Fanny y a Libardo y esto porque esto no les gustaba que se quedara en la casa y se lo hacían llevar para chiquiticos, lo llevan para la escuela para que no quedara ninguno en la casa. Les daba que porque pasaba muy bueno esto en la casa y se lo llevaba. En Pierremuelas lo estudia hasta segundo y después pararon aquí a tercero. ¿Y las muchachas en dónde estudiaron? Fanny estudió en Mercedes Abrego. Patricia, las menores estudiaron en María Inmaculada. Y después estudiaron en el Liceo Femenino, allá en la 20. En Sor María Juliana. Y ahí hicieron el bachillerato. ¿Quiénes estudiaron con doña Mira? ¿Con doña Mira? Sí, ¿Cuál doña Mira? que tenía un kinder. Ah, Patricia estuvo con doña Mira, hasta kinder. Nomás, esa nomás estuvo kinder. Bueno, entonces después crecieron, siguieron creciendo, terminaban bachillerato. ¿Y quién fue el primero en casarse? Libardo, ¿Cuántos años tenía? tenía 22 años. ¿Y usted qué dijo? Ah, pues no queríamos dejarlo casar porque estaba muy muchacho.
Se casó con la hija doña Paulina Silva, hija de don Gabriel Silva y doña Paulina Sánchez. Ellos se casaron y se fueron a vivir. Ellos estuvieron unos días en la casa y luego Seno les dio para que se fueran para Dos Quebradas, no, para Santa Rosa. ¿Y allá cuánto tiempo vivieron? Allá estuvieron 8 días pasando la luna de miel y Libar con Betty. Después, ¿quién fue el siguiente en casarse? En la siguiente en casarse fue Gabriela. Esos sí se fueron para San Andrés, a la luna de miel. ¿Ellos dónde se conocieron? ¿Qué le contaron? ¿Quién? Gabriela. Sí. Gabriela se conoció con el novio en un paseo. ¿Cómo se llamaba el novio? ¿Cómo se llama el novio? ¿O cómo se llamaba? Se llamaba Alberto Cardona. ¿Y dónde se conoció Olivardo con su actual Betty, esposa? aquí en Cartago. Ellos paseaban y se conocieron ahí. Después, ¿quién se casó? Se casó de Gabriela, se casó Fanny. Fanny se casó con Luis Carlos López de Medellín. Él vive en él es nacido aún por ahí cerca de Medellín, La Pintada. ¿Y cómo se conocieron? Se conocieron una vez que se fueron allá en una maleta Héctor con Juan y con Nelly y salió ahí de La Pintada y ellos iban en el autoferro hasta La Pintada. Y ahí salió de Luis Carlos de Caramanta, él es de Caramanta. Y salió ahí de La Pintada, se encontraron ahí y ahí se fueron conversando hasta Medellín. Y al mes, eso fue como en octubre, se fueron a llevarle la maleta a Héctor. Y en diciembre le prometió que venía Luis Carlos a visitar a Fanny y vino en diciembre y se hospedó en el Mariscal Robledo. Cuando fueron a llevarle la maleta a Héctor, Héctor ya estaba estudiando. Héctor ya estaba estudiando en Medellín. Él estaba estudiando. Estudiando en Medellín. ¿Qué carrera estudió? Minas y petróleo. Bueno, Y Libardo también estaba estudiando minas y petróleo, pero después se salió porque se puso a estudiar bilingüe para casarse. Salió y se casó. después de que se casó Fanny, ¿quién continuó? Continuó Héctor. Héctor se casó con Martelena Trujillo, de Medellín. ¿Ellos se conocieron en la universidad? En Medellín, sí. Bueno, ahora entonces hablemos de la primera etapa, de los primeros nietos. ¿Quién fue el primer nieto que tuvo doña Chila? Lila Fernanda. Que es del matrimonio de Libardo. Después nació Leonardo, que es el ahijado mío y de mi esposo. Bueno, después nació Mauricio, el hijo de Gabriela, y Alejandro, son los más grandes, Alejandro y Andrés, los menores. De los hijos de Héctor, la primera hija fue Claudia, después Alberto, después Sergio. Y ahora últimamente tuvieron una niña, como 3 años, casi 3 años que murió. Una niña pequeña, murió a las 2 horas de nacer. Después de que se casó Héctor, ¿quién siguió? Siguió de Héctor, siguió Augusto, Melba. Melba estudiaba en Manizales. Melba estudió en Manizales. Ella estudió aquí en Don María Juliana, pero después la pasaron para Manizales. ¿Allá se conocieron? Ella se conoció en Manizales. Se conoció con Augusto en una casa allá en el colegio de las Adoratrices. Ahí estudiaba Melba. Porque en las Adoratrices había una hermana que él le ayudó a conseguir en la casita donde vivía Omar, donde vivía Cus, que ese era de él. Después de Melba, De Melba.
Sí, Patricia se casó con... Marco Tulio Pérez. Aunque yo creo que antes de casarse Patricia se había casado a don Mariela. Mariela, pero fue en Estados Unidos. ¿Cómo se llama el esposo de Mariela? Se llama Ronnie, Ronnie Sinis. Ronnie Sinis. Después bueno, Mariela, Patricia, Yo no le conozco al esposo de ella. Lo conozco en fotos, pero no han llegado a venir. la última en casarse, la más reciente fue Ofelia. 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 ¿Cuántos nietos tiene en Tengo total? 20. 20. 10 mujeres y 10 hombres. La más pequeña es Carolina, Marcela, Adriana, Valeria, Silvia Lorena y Martín, Martín es hijo de de... Ofelia, el niño menor, de todos los menores de los nietos. Ahora que fueron a la finca, fue Fanny, fue Gabriela, fue Melba. Sí, cuéntanos. ¿Hace cuánto no se reúnen todos? Pues ahora en diciembre fueron casi todos. Fuimos como 35 personas ¿A la finca? a la finca, con nietos y todo, y yernos y de todo. ¿Qué le va a mandar a decir a Mariela? Que muchas saludes, que venga, que aquí la estoy esperando. A la niña y al A esposo. la niña la espero y a la suegra también la espero. Que venga con ella. Ella me dijo que estaba estudiando español para venir a Colombia. Me mandó una carta y me dijo que estaba muy desde ahora venir a Colombia. Que esto aquí no es como lo pintan, es mucho mejor. Claro. Esto es bueno. Colombia es bueno. Me parece muy bueno. Cuando está en muchos sacrificios ahora es bueno. Cuando ahora que estoy, cuando estaba no vivo, una vez me fui, cuando se casó Melba, me invitó Héctor que me fuera con él. Y me fui con él para Samacá. Me estuve como un mes por allá. Ella se casó el 26 de abril, me estuve hasta junio allá. Y en junio me vine porque él me tenía loca, cada vez que me llamaban por teléfono, él me decía que me viniera, que los muchachos me tenían aguantando hambre, que sufría mucho, que, no, que me viniera. Era la primera vez que se La primera separaban. vez que me fui por allá, cuando él estuvo aquí, cuando él vivía. Ya después de que él murió, sí he ido para allá a San Andrés, y a San Andrés con Libardo y Betty y Gabriela. ¿Dónde más ha ido? Y también volví por allá a Samacá, ya vivía Héctor en Belencito, fui a Belencito, estuve por allá en todos los pueblos de por allá. Es que esos pueblos son muy difíciles llamarlos. ¿Y le gustaría ir a Estados Unidos? A mí sí me gustaría ir, pero ahora no hay plata. La cosecha se dañó. La cosecha, la broca acabó con todo. ¿Y qué tal para el próximo año? ¿Mm? Para el próximo año hay más posibilidades de ir. ¿Quién sabe? Y se compone esto, sí. Pues si se compone entonces sí va. Sí, A hacer la visita a Mariela. claro. ¿Que ella no viene? Yo también no voy. Ella es la que le toca venir a mí. Ella como nunca me ha dicho mamá venga. Aquí le espero, nunca me ha dicho mamá venga. El día que le digan empaca maleta, compra su pasaje y se va. O sea, Mariela que ya sabe. Yo Que el día estuve, que la invite, ella saca visa y empaca maleta y va y la visita. bueno, estuve también en Cúcuta cuando Ofelia vivía en Cúcuta. También fui al Ecuador cuando Patricia se casó. Ah, eso se nos pasó el nombre del esposo ¿De Patricia? de Ofelia. Ah, se
se llama Jairo Delgado. Él estudió, Es hijo de don Martín Delgado y de doña Carmen, ¿qué? No me acuerdo de doña Carmen qué se llama. Ofelia, ¿qué carrera terminó? De esos estudios sociales. ¿Y el esposo? El esposo estaba estudiando ingeniería electrónica, pero no la terminó. Porque la universidad se mantenía en huelga y no pudo terminarla. En Medellín. Él es de Chinacota, ¿Chinacota queda en qué departamento? en Cúcuta, por allá en un lado de Cúcuta. Los hijos de ellos se llaman... Marcela y Juan Martín. ¿Qué es lo que más extrañó, retomando la parte inicial de cuando se vino de Piedramolera aquí a Cartago? Pues mucho aburrimiento porque ahí llovía muy bueno en Pieremolén. Y aquí hace mucho calor. Allí hace calor. Al Pieremolén no hacía tanto calor. Doña Ahí Chila, estaba el río para nadar. ¿usted sabe nadar? Yo sí nadaba. Ya ahora me da miedo meterme porque me dan muchos calambres. ¿Quién enseñó a nadar? Yo aprendí con Arturo. Arturo, mi hermano, me enseñó a nadar. Porque yo me estaba ahogando cuando estaba chiquita. A pie de moler. ¿Tuvo muchos sobrinos? ¿Tiene muchos sobrinos? Yo, sobrinos. Tuve sobrinos míos. Hay 9 de Emma y Arturo 6 y de Beatriz 1. ¿Todos viven aún? Sí, todos bien. De Emma han muerto 2. 2, 3 han muerto. Y hay 7. Ellos eran 10. Han muerto 4. Porque murió también un muchachito pequeño. Emma fue la que más tuvo hijos. Y tuvo 10. Y así no tuvo sino 1. Doña Chila, y díganos, ¿cómo era en esa época el mercado? Cuando se casó el primer mercado, ¿cuánto les costó? Pues yo no había porque él no tenía la tienda y yo sacaba de ellos la tienda. Cuando se casaron ella tenía tienda. Él tenía ya tienda, yo me conocí con él, tenía tienda. Ah, le fue muy bien. Ah, sí. Yo iba en la tienda, Y cuando se vino entonces aquí a Cartago, el primer mercado, ¿cuánto le costó? a él me lo mandaba a pie de moler, me lo mandaba. Pero entonces se acuerda cómo era el litro de leche. El Había, litro de leche sí comenzamos él me mandaba hasta la leche. Y ahora aquí, en el mono, yo compro la leche a 2.20, a 2.40. pero en esa época, ¿cómo la compraba? El litro. El litro de leche valía por ahí 100 pesos. ¿Tan caro? No. No, 5 centavos que... 5 centavos. No, valía por ahí 35 centavos una botella de leche. La panela, ¿cómo era? El atado. Por ahí valía 20 pesos el atado. Cuando ya fue comenzando a subir todo. ¿Qué era lo de la pucha? La de la pucha era las papas, el maíz, ¿Cuánto era los una pucha? frijoles. Una pucha son 2 libras, 1 kilo. Pero la gente no hablaba por kilos, sino por puchas. Ahora tiempo. ¿Qué otras cosas han cambiado de esa época a esta? Por los kilos y las botellas de leche y los litros y los medios litros. Cuando vino aquí a Cartago, ¿con qué cocinaban? ¿Con leña? Con leña, me mandaba la leña de Pieremolén. Y también tenía fogón de carbón, o fogón eléctrico, fogón
de petróleo. Para planchar en esa época recién casada, ¿cómo hacían? ¿Qué planchas tenían? Plancha de carbón. ¿Era fácil planchar con esas planchas? No muy difícil porque le batían a uno a veces encima de la ropa. Se le zafaba ese tornillito y se la veía encima de la ropa esa plancha. O primero eran calentar, animar las planchas, unas planchas gruesas, pesadísimas que habían. Las cogía uno y las animaba a la candela y las cogía con un trapo y las limpiaba con un esperma y cogía a planchar. Mantenía unos dos o tres planchas en el fogón cuando cogía a planchar. ¿Cada cuánto planchaba? Yo, Sí. a pie de moler, planchaba cada 3 días. ¿Y la lavada? ¿Iba al río? Iba al río ¿Cada todos los cuánto? días, ¿Todos los días? lavaba en el río. ¿De qué hora a qué hora Por lavaba? ahí, por la mañana o por la tarde, me iba para el río a lavar los pañales y la ropa. Porque cuando eso no había lavadero ni río, ni lavadero. Yo lavaba en Piedemont en el río. ¿También pescaban? También pescaba. ¿Sabía pescar? Yo no. Una vez me cogí un pescado así, estaba tan bajito eso que estaba ahí sí, cerquita casi en la afuera. Y me lo cogí un bocachito grande. ¿Cómo hizo para cogerlo? Le tiré un trapo y lo cogí. Estaba grande ya el pescado, un bocachito. Era que había tanto pescado ahora tiempo en el río, pues eso lo cogía uno. Así bueno. Usted no se iba todos los días a pescar. No daba carne sino hasta el lunes o martes. Y el resto toda la semana comiendo pescado. Cuando Seno se iba a pescar, ¿quién quedaba en la tienda? Yo cerraba la tienda. Aquí los más amigos que me llamaban a mí, yo les vendía. ¿Quién le ayudó a criar los niños? ¿O usted solita se Yo, encargaba de la tienda y de los niños? cuando estaban grandes, cuando estaban pequeños, pues y hasta que tuvieron como de 6 años, los guiaba yo. Ya después, cuando ya tuve más tarde, cuando ya tenía a Fanny y a Cecilia y a Gabriela, tenía una señora que me ayudaba, la señora Mary, me ayudaba. Ella tenía el marido se hacía, gariqueaba en la casa y la señora me hacía de comer, hacía la cocina, me ayudaba a los niños. Me hacía un servicio, pues. Se levantaba muy temprano en esa época. ¿A qué hora se abrían la tienda, la fonda? La fonda la abrían a las 6, ¿Y a qué hora cerraban? como a las 10 o 11, porque él se emborrachaba y se ponía a tomar trago y todo el día, hasta que no se quitaba salía a la tienda, él echaba a los borrachos de ahí, iban los borrachos. Después de vivir toda esa época, ¿cómo ve hoy todo lo que está pasando? Hoy, Antes era todo muy tranquilo, ahora, ¿qué? ¿A qué? todo muy tranquilo. Ah, sí, muy sencillo todo, pero ahora sí es muy difícil porque ahora es muy peligroso vivir aquí en casa. Matan mucho y roban mucho y hay muchos secuestros y todas cosas. Ahora no puede estar uno en la puerta un rato solo porque lo matan. Tampoco. Ah, se le entran los ladrones y los roban. Claro que a mí nunca me han llegado a robar. Doña Chila, ahora cuéntenos de la receta, de sus recetas para hacer el arequipe. Se compran 10 botellas de leche. Le echan 3 libras de azúcar, 3 o 4 tajadas de azúcar. De esas tajadas medias, tajita pequeña. Se le echa, se licua el arroz, un pocillo de arroz. Se pone a remojar por la noche, como decía, un cuarto de arroz.
Se pone a remojar por la noche y al otro día se licua y se le echa la liquid, se cuela y se le echa la leche. Puede hervir un buen rato la leche con el azúcar y la canela y se le echa el arroz y se sigue revolviendo. Si le quiere echar brevas, Sí. cocina las brevas y las pica y se las echa. ¿Hace cuánto tiene la paila Ay, de de que vivía en cobre? Pierremoler. Desde que vivía en Pierremoler, un señor que iba para Colorada, y dije, ve qué tan buena esa paila que lleva el señor. Dije, me enamoré de esa paila y ese señor se la llevó para Colorada. Después yo no sé qué negocio hizo con él y volví y le trajo la paila a él, O sea que más o menos esa paila tiene ¿cuántos años? como 30, 40 años. Y ahí siempre ha hecho el arequipe de Navidad. Sí, en la paila. Porque primero lo hacía en olla, pero me quedaba blanco. Porque nosotros cada que estábamos en Pierremoler, cuando nosotros estábamos pollas, pues, íbamos donde los Riveras, ya le ayudábamos a ordeñar a don Emilio, que era un viejito que tenía hasta unos ojos ciegos. Era un viejito y él lo daban de mayordomo ahí. Sí. Y entonces nosotros le ayudábamos a ordeñar y él nos daba una jarrada de leche. Y con esa jarrada de leche los lunes nos íbamos y hacíamos arequipe. ¿Es fácil ordeñar? Sí, ¿Quién le enseñó a ordeñar? mi mamá ordeñaba vacas, yo también ordeñaba ahí en Pierremoler vacas. Doña Chila estudió, fue a la escuela. Yo estudié hasta primero nomás, ahí en Santa Bárbara. ¿Quién fue su profesora? La Paulina López. Ella le enseñó a leer y a escribir, ¿Mm? a sumar. No, ahorita no, porque me salí de primero. ¿Por qué se salió? Porque era muy jodida la maestra. Era muy sinvergüenza. Iban muchos hombres a buscarla y la echaron. Y La después no sacaron. volvió. No, No volvió usted a volví a estudiar. estudiar. No volví a estudiar. Mi mamá no nos pudo poner aquí en Cartago porque ella era muy pobre. Es como tenernos aquí en Cartago. Don Zeno sí también estudió. Hasta primero también. Porque se voló de 9 años de la casa. De 9 años. Sí, ¿Él dónde vivía? Marinilla. ¿Y qué pasó? Que se voló. Porque le pegaron una vez y se voló. ¿Y para dónde se fue? Para el valle. Desde Marinilla, Antioquia. Se vino con los arrieros para el valle. Una noche de luna que salió afuera y vio esa noche de luna tan linda. Y dijo, me voy para el valle. Como él tenía un tío arriero, Sí. un tío que se llamaba Emiliano. Emiliano Arbeláez. ¿Cuánto tiempo se demoró él desde Marinilla hasta acá al valle? Yo no sé cuánto tiempo demoraron porque esos venían posándose, esos se demoraban meses y meses, 3 o 4 o 5 meses para venir aquí al valle. Porque sea- venían, hacían posada en unas partes y en otras. O sea que doña Chila no conoció la familia de su esposo. No, Y yo no, no la conocí sino a un Pedro Castaño nomás, que él era. cuñado. Y después de los 9 años nunca más regresó de la Marinilla. Ah, no, él nunca volvió. Él mandó por la familia, mandó por la mamá y el papá, y a Rosario y Marcos. Y don Pedro también se voló de Antioquia. ¿A los cuántos años mandó por ellos? Va, y como don Pedro lo mandaron a que buscara seno, aquí en el valle. Y entonces lo encontró y dijo que no volvía para allá. Y mandó por ellos a don Pedro que se vinieran. Don Pedro también se vino con la familia. Ya se había casado con la hermana de seno, con doña Julia, y se vinieron. ¿Y a qué parte llegó cuando En eran? cajones traían los muchachos, en mulas. Sí. Y ellos venían caminando. Caminando o en mulas, montados en mulas. ¿No supo cuánto tiempo se demoraron? No, por ahí
5 o 6 meses demoraron para llegar. Mi mamá también le tocó venir aquí al Valle en mulas. Mi mamá era de mi papito Luis era de Medellín. Sí. Mi mamita Milda era de la aldea de ahí en Manizales. ¿Por qué la gente se venía desde Medellín para acá, para el valle? ¿Qué Porque decía? les gustaba mucho el valle. Aquí en el valle era muy fácil conseguir trabajo, conseguía mucho trabajo y en cualquier suerte se colocaban a trabajar. O sea que tanto su mamá como su esposo, Se vino para el valle. Mi mamá también era antioqueña. ¿ella de qué parte venía? Ella era hija de mi papá Luis, que era de Medellín. Mi mamita Milda era de allí, de la aldea de Manizales. Y ahí se conocieron por allá. Conocieron cuando la violencia, la guerra, y ¿sí? Que se conocieron ahí en Manizales. Y se vinieron a vivir acá a Cartago. A Cartago. Aquí en Cartago duramos muy poquito viviendo, vivían en Pereira. Ah, Mi mamá Milda tuvo como también 12 hijos. Tuvo 10 hijos. Ellos eran muchos los hombres. Eran 6 tíos míos y una tía. La tía se llamaba Cecilia. Cecilia Naranjo. No, Cecilia Ferro. Ah, sí, sí, correcto. Y que ella tiene familia en Barranquilla. Ella se casó con uno de chileno de por allá de Barranquilla y tuvo una hija que se llama Enriqueta y otra que se llama Hermilda de Barranquilla. Por eso le puso seno Cecilia, como yo también llamaba Cecilia. Le puso el emplazamiento de Cecilia. ¿Cuándo nació? ¿Y para dónde va y de dónde viene? ¿Cierto? Eso es. Hoy o mañana que les toque a las señoras ver ese cassette les va a parecer muy lindo porque les cuentan toda la historia. Porque los menores no saben lo de los mayores. Sí, donde son tantas familias, lo de los mayores no saben lo de los menores.
Ellas que no han salido malas, que no son maridos tan buenos como Ajá, yo. María. Porque los hijos suyos salían muy buenos maridos. Buenos maridos no se encuentran en una Su parte. esposo era muy borracho, don Seno, pero los muchachos salieron muy bellas personas, ¿verdad? Pues don Seno también era muy buena persona, pero esa borrachera de él era muy horrible. Eso era trasnocho sobre trasnocho. Lo que no trasnochó con los hijos, trasnochó con el marido. Con el marido. Bueno, doña China, entonces despídase. Bueno, adiós. Tienes una feliz tarde y que estén bien. Eso sí. Era la cosa más horrible porque pues, embolatada, sin plata y sin dirección. Y en una finca. No, qué sueño ese tan raro. Horrible. Me aburrí, pero no sé Sí. si me la habrán hecho. Ah, ¿y a quién le dio los otros cortes? A Gabriela se llevó dos, el azul Dos. ¿Y por y qué el dos? negro se lo llevó y se paró una falda de pantalón. Ah, Ay, que se la dio que a Julián que para ir un pantalón. ajá, Y ella se llevó la supa de una bata. sí, Y Cecilia se llevó el azul claro. ajá, Y el rayado le mandé la mitad a Melba, la otra mitad se la di a Patricia para que le lleve un vestido Patricia, pero Patricia Sí. no quiso porque esa tela no le gustó a ella. ajá, Y le mandó a hacer dos falditas a las niñas. ah, bueno, pero también aprovecha las telas. Y a Nelly no le tocó corte, ¿Mm? a Nelly no le tocó corte. No, a Nelly le dejé para una blusa, Ah, que la tela era mucha para eso. Sí. Y y Ofelia, a Fanny. Ofelia, a Fanny no le tocó nada, Fanny no quiso nada. Ah, Gabriela le llevó un collar de los blancos de perlas sí, y los aritos blancos plateados ajá, y los arreglos. Patricia le llevó los aritos largos negros y el collar negro. sí, ¿Y qué más? Y Cecilia le llevó un arito y un collar también, de blanco. ajá, Y hasta que en la Patricia le llevó un color rojo sí, y los otros aritos blancos, los grandes, ah. brillantes. Todas se repartieron pues ahí. Todavía hay collares, Ah, los collares azules están ahí. Y el collar plateado ese bonito, ah, se lo va para usted. ahí lo dejé. Yo diría a Juan que lo llevara Ahí, así de todo. ¿no le quería poner? Bueno, pues está muy bonito, lo deja usted. Nelly escogió colores, Ah, lápiz labial. Hay unos aritos también, los lápices. sí, a Nelly. Yo paré de aritos como los de eléctrica y los largos. Y a Ofelia no le mandó nada, ni aritos, ni colorete, ni nada. Con este todos se acabaron. Ah, Y no estaban en unos collares. bueno, pues como son tantas también, entonces No claro vengan, que porque es todo. cuando ella venga, a ver qué se lleva. Se llevará uno de los azules.